A continuación, preguntas sobre la contaminación ambiental y los recursos naturales del Estado. En un salón del CEPRE San Marcos, en la última clase, un profesor de biología menciona: los recursos naturales son todo aquello proveniente de la naturaleza que el hombre puede aprovechar para satisfacer sus necesidades, sin explotarlos, ya que también deben ser útiles para las generaciones futuras. Son ejemplos de recursos naturales: los minerales, la energía solar, el suelo, la papa, la vaca, el agua, el petróleo, la energía nuclear y el gas natural. Según los ejemplos, los que se encuentran en mayor cantidad son los recursos naturales. A ver, vamos a ver entonces, los recursos naturales son, algunos se llaman inagotables, otros son los no renovables y otros son los renovables, ¿no? Hay renovables que son aparentes y renovables verdaderos. Entonces, los inagotables, ¿quiénes son? ¿No? Vamos a ver entonces, ¿no? A ver, dice, los minerales. Minerales son los no renovables, ¿no? Va uno, estos son los minerales. La energía solar, esa sería inagotable, energía solar. El suelo, ese es aparente, ¿no? El suelo se autodepura. La papa es verdadero, ¿no? La papa. La vaca también es verdadero porque son seres vivos. El agua y el suelo son aparentes. El agua, ¿no? El agua, el suelo y el aire en todo caso, ¿no? Entonces, acá está el agua. El petróleo, ese es no renovable. La energía nuclear, ese es inagotable. Tenemos energía solar, acá energía nuclear. Y el gas natural, este también es no renovable, ¿no? El gas natural. Entonces, ¿cuál es el más abundante de estos? Se encuentra en mayor cantidad, son los, a ver, dos, ¿no? Acá hay dos, acá hay tres, uno, dos, tres, acá hay dos, dos. O sea, sería no renovables. La clave letra C. Número 2. La conservación de los recursos naturales contempla los siguientes aspectos. A ver, la conservación de recursos naturales, ¿no? Esos recursos naturales contemplan, vamos a ver, conservación de los suelos y ecosistemas. Sí, efectivamente, está bien. Creación de áreas naturales protegidas, claro, los parques nacionales, reservas nacionales. Aprovechamiento sin desarrollo sostenible, no, esto no es una conservación, ¿no? Control de la superpoblación y de las enfermedades también, así conservamos los recursos naturales, sería A, B y D, letra enano. Siguiente pregunta. El Estado peruano, a través del Ministerio del Ambiente, establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. Promueve la conservación, el aprovechamiento sostenible y la recuperación de los recursos naturales, así como el desarrollo y uso de tecnologías apropiadas. La conservación se da gracias a las áreas naturales protegidas, ANP. ¿Qué institución del MINAM regula y administra las áreas naturales protegidas? Esa institución es el llamado Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ese es el que crea, ¿no? Ese es el que crea, pero el que regula y administra es el CERNAMP, o sea, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Por lo tanto, la clave 3, dedo. Es el área natural protegida reservada por el Estado, destinada a la protección con carácter intangible de las asociaciones naturales de la flora y de la fauna silvestres y de las bellezas paisajísticas que contienen. Es de gran extensión y protege un gran número de ecosistemas. En esta área no se pueden usar directamente los recursos naturales, pero sí de manera indirecta mediante el turismo y la investigación.
O sea, son bellezas paisajísticas, ¿no?, destinadas a la protección con carácter intangible, destinada de las asociaciones. Esta es la palabra clave, ¿no? Asociaciones. Estamos hablando, y es más, es de gran extensión, otra palabra clave. O sea, ese es el parque nacional, ¿no?, porque se permite el turismo, la investigación de manera indirecta. Entonces la clave sería 5D. Siguiente pregunta. Los santuarios históricos son áreas reservadas por el Estado, destinadas a proteger con carácter intangible un escenario natural en el que se desarrolló un acontecimiento glorioso de la historia nacional. Pueden ser un campo de batalla, un monumento arqueológico u otro lugar histórico. El complejo arqueológico de Sicán se conserva en el santuario histórico de El Señor de Sicán. Claro, ese santuario histórico, ahí se conserva, ¿no? Se encuentra ahí, ¿no?, se encuentra en el bosque de Pomac, que se ubica en Lambayeque. ¿Ah? O sea, la clave 7D. Siguiente pregunta. La taricaya es una especie de tortuga que vive en los ríos, cochas y lagos de nuestra Amazonía. Presenta un marcado dimorfismo sexual, donde la hembra es más grande, llegando a medir 50 centímetros, y el macho es pequeño, midiendo 35 centímetros. Esta tortuga se encuentra en la categoría de situación vulnerable. Si el Estado peruano decidiera protegerla para luego usarla como recurso alimenticio y poder comercializarlo, pero de manera controlada, correspondería hacerlo a ver, ¿no? Entonces una especie dice que aún está en categoría de situación vulnerable, o sea, todavía hay una gran cantidad de individuos que no están a punto de extinguirse, no están aún en vía de extinción, y dice el Estado lo decidiera protegerlo, pero para poder comercializarlo, ¿no?, pero de manera controlada. Ya. Entonces estamos hablando del área natural donde se protege y propaga una especie. Protege y propaga es una reserva nacional. Por lo tanto, sería la respuesta clave C. Siguiente pregunta. Respecto a las reservas nacionales, indique la alternativa que corresponde en cuanto a su creación del primero y al último. Bueno, la Reserva Nacional, ¿no?, la que fue creada en primer lugar fue la Reserva Nacional de Pampas Galeras. Claro, Pampas Galeras, ¿en dónde? ¿En qué año, no? Bueno, ahora se le llama también Pampas Galeras, Bárbara de Aquile. Fue creado el 18 de mayo de 1967. Y la última reserva nacional es la Reserva Nacional de Tumbes, creada el 10 de agosto del año 2007. ¿No? Es la primera, esta es la última. Por lo tanto, la clave sería letra E. Siguiente pregunta. El ingreso de los rayos ultravioleta se da con facilidad debido al agotamiento de la capa de ozono. Los compuestos que afectan la capa de ozono son los... Claro, la capa de ozono, ¿no?, es una capa que nos protege de los rayos ultravioleta, es decir, los rayos solares que se filtran, ¿no?, y entran ya una poca cantidad, o sea, no entran con toda la fuerza. Más se refleja por esa capa de ozono cuyo símbolo es O3. Pero en algunos lugares ya esa capa está muy delgada porque se ha usado contaminantes. ¿Qué contaminante? Entonces, al tener la capa de ozono delgada, entonces los rayos ultravioleta ya entran y van a producir daños a la persona, por ejemplo, cáncer a la piel. Y eso se da, esos daños es por usar los famosos CFC, los compuestos cloro, flúor, carbono. Por lo tanto, 12, la clave, letra D. Siguiente pregunta. La aceleración de la eutrofización en las aguas continentales es producida por...
Efectivamente, la eutrofización es el exceso de alimentos en un lago donde va a producir el exceso de algas, ¿no? Va a llegar entonces al lago, ejemplo, contaminantes como los detergentes que tienen fosfato. Eso hace que las algas empiecen a proliferar tanto así que van a tapar la superficie de un lago y van a producir la muerte por asfixia de las especies. Por lo tanto, la 14 sería la letra B. Siguiente pregunta. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático organiza desde 1995 la Conferencia de las Partes. En el 2014, el Perú tuvo el privilegio de ser sede de la COP20. Este año, la COP23 se celebrará nuevamente en Alemania, así como la COP1. En estas conferencias, los gobiernos y las empresas de todo el mundo anuncian sus compromisos frente al cambio climático para no seguir contribuyendo con el calentamiento global. ¿El aumento de qué gases ocasiona el calentamiento global? Claro, ese calentamiento global o sobre efecto invernadero se da porque se emiten gases al aire, ejemplo, los gases industriales como son el dióxido de carbono y el metano. Eso hace que se acumulen en el ambiente y el calor no se disipe, ¿ves? Por eso la Tierra empieza a calentarse. Por lo tanto, la clave sería letra B. Muy bien, esta ha sido la última sesión. Ha sido un placer de poder contribuir en los conocimientos en la biología y ahora siempre depende de ti tu ingreso. Así es que, ya sabes, dale todo lo que puedas rumbo al éxito, que es el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido un placer, tu profesor Alex Torres del curso de biología. Nos vemos.